La Iglesia Cristiana del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, bajo la dirección de nuestros pastores Reinaldo Irreño y Rebeca Gómez, presenta la transmisión en vivo de nuestro servicio en línea, en directo desde la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Bendiciones a toda la familia de Dios, muy especialmente a todos los que hacen parte de esta congregación, de este ministerio, Centro Evangelístico Misionero, pastores, líderes y todos los distintos equipos de las congregaciones e iglesias donde puedan seguirnos y escuchar esta palabra, como a todos los que hacen parte de esa gran familia de Dios, de la cual hacemos parte los creyentes y los cristianos de todos los lugares de la tierra, y aún los que ya no están aquí, los que ya se fueron esperando en la gran promesa del Señor. Hoy es otro día especial, día domingo, día de nuestra convocación, de nuestra congregación. Aún no podemos estar juntos en el templo como es nuestro anhelo, ha sido nuestra disciplina y nuestro gozo, pero seguimos ahí en Cristo. Si estamos en el Señor y en su palabra, tenemos la seguridad de que en todo lo que coloquemos nuestras manos y todo lo que hagamos, habremos de salir siempre victoriosos. Y también quiero de manera muy especial saludar a los que se conectan de otros lugares, de otras partes de la tierra, que nos comparten el testimonio de que están recibiendo el mensaje que entregamos para todos ustedes. Muchas gracias, Dios los bendiga. Iniciamos la segunda semana de nuestra convocación a la oración, a la intercesión y al ayuno, precisamente pensando en las palabras del libro de Lamentaciones, capítulo 5, verso 1, acuérdate, Jehová, de lo que nos ha sucedido, de lo que nos está aconteciendo, de lo que estamos viviendo. Y esta experiencia de vida que todo el mundo está pues soportando, está experimentando, porque nunca la había tenido toda la humanidad, sea usada por Dios para encauzar y encaminar los corazones al conocimiento de Dios. Les pido que estemos en completa reverencia, en una actitud de meditación profunda en lo que pasa de este tiempo, que pasaremos alrededor de la palabra y también adorando a nuestro Dios, adorando al Señor. Entonces les invito a que estemos orando, luego escuchamos un tema musical y entramos en la palabra. Eterno Padre, Dios soberano, todopoderoso, obrador de maravillas y hacedor de señales y prodigios. Gracias una vez más por regalarnos este momento y oportunidad de llegar a toda esta congregación, a toda esta hermandad, a tu pueblo, donde quiera pueden seguirnos y también escuchar esta palabra. Pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu ministre a todos y que hoy, al estudiar el texto sagrado y el mensaje que tienes para nosotros, nuestra fe se fortalezca, nuestra fe en Jesús, en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro representante ante el trono de la gracia. Y que entre tanto que seguimos aquí en esta jornada del camino, tu Santo Espíritu sea operando de una manera extraordinaria y poderosa para que las gentes conozcan a Dios, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado para ser nuestro Salvador. En el nombre de Jesús pido esa presencia y esa bendición. Amén. Bien, vamos a ver si disfrutamos un poco de algunos de los cánticos que entonan en la iglesia los jóvenes y bueno, en la congregación. Ahí estamos unidos, unos en casa, pero están tratando de entregarnos también y compartir juntos
esa expresión de nuestro reconocimiento a Dios y de nuestra gratitud por ese don maravilloso de la salvación. Bendiga, queridos jóvenes. Hoy quiero dedicarles esta hermosa canción que nos habla sobre el amor y el poder de Dios. Bien, mis hermanos, ahora vamos a la palabra. Hemos estado compartiendo con todos ustedes algunos hechos trascendentes en la vida del Señor Jesús, aprovechando el momento que estamos viviendo y que en la mente de mucha gente, según la tradición y en fin de aquello, se habla de Jesús, de su muerte, también de su resurrección, pero hay algo que no podemos dejar de lado y es su ascensión a los cielos. Y de eso quiero compartir con ustedes en esta ocasión, porque es importante conocer este punto de la doctrina cristiana, de la ascensión de Cristo a los cielos. Y para ello vamos a mirar el texto sagrado. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 20, 19 y 20, tenemos esta primera porción que quiero leer para de esa forma entregar el tema que quiero compartir con todos. Y Marcos 16, 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Fue recibido arriba en el cielo. Lucas capítulo 24, verso 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 10 y 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, seres angelicales, ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El tema que quiero compartir con ustedes: el vencedor asciende. El Señor Jesús, ya hemos visto, después de resucitado, se manifestó varias veces a sus discípulos visiblemente con el cuerpo glorificado, con el que iba a ascender al cielo y con el cuerpo que también va a volver. El Salvador resucitado ascendió victorioso y triunfante. El Señor abandonó este mundo porque le había llegado el momento de retornar al lugar de donde había venido. En el capítulo 17 de San Juan, versículo 3, 1 al 3, el Señor dice: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ya estaba en lo último de su estadía aquí entre los hombres y ya iba camino al Calvario. El que había descendido del cielo para reconciliar al hombre y al universo todo con el Dios santo y verdadero, la reconciliación de un hombre pecador, de la humanidad pecador, rebelde y opuesta a Dios, pecadora y entregada a toda maldad. Jesús vino a reconciliarla, a ofrecerle la mano extendida del amor, a mostrar el camino, la puerta y la verdad que puede llevar al ser humano a esa comunión perfecta y real con Dios. La ascensión del Señor Jesús marcó el fin de su sacrificio, de su entrega y de su ofrenda por el pecado de la humanidad. Marcó el fin de la expiación del pecado por el medio del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, porque fue ascendido en gloria y él mismo con su propia sangre se presentó, según lo relata y lo revela el Espíritu Santo en la carta a los Hebreos, con su propia sangre para dar testimonio de que ya se había adquirido la manera como el pecador fuera salvo y el precio se había pagado para la salvación de todos los que pudieran creer. Saben, amigos, que usted y yo tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, de vivir con Él, de ser perdonados y que nuestra culpa sea absuelta por el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Pero si Jesús, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no hubiese resucitado de los muertos, sería un personaje igual que todos y ya se habría olvidado de Él, de todo. Muy poco se podría decir, pero resucitó con un cuerpo glorificado, con un cuerpo transformado y además de glorificado ascendió al cielo, retornó al lugar de donde vino y llegó para llevar el testimonio de su obra benéfica para la humanidad y de su obediencia absoluta a la voluntad de la deidad, de la voluntad del Padre, como una ofrenda de expiación. ¿Quiénes fueron los testigos de este hecho trascendente? La palabra nos muestra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice del 1 al 6: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Y luego otras apariciones, la última a Pablo, a Saulo de Tarso. Más de 500 personas fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo dice, algunos ya duermen, o sea, algunos ya habían muerto cuando Pablo escribe la epístola. Pero más de 500 personas fueron testigos de la resurrección de Cristo, testigos de la resurrección de Cristo, y también fueron testigos de su ascensión a los cielos. Ahora, los creyentes lo consideran no como el hombre divino humanado, el hombre que con esta humanidad vino a reconciliar al ser humano. Ya no lo consideran de esa forma en esta figura terrenal. Ahora los creyentes vemos a Cristo, lo amamos y le servimos como el Cristo glorificado que está en los cielos, que vive en la vida celestial, acompañado de toda la deidad y de toda la representación celestial que tiene parte en la comunión con Dios, principalmente en la presencia de toda la esencia de la divinidad. Ahora, mis amados hermanos, estando Cristo allí en la gloria del Padre, tiene contacto con usted y con mí y con la humanidad para llamarle al arrepentimiento por medio del Espíritu Santo, por lo cual Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir, pero si yo me voy, rogaré al Padre y enviará otro Consolador para que esté en vosotros, con vosotros y sobre vosotros. Ahora, el Señor Jesús en su ascensión y en su gloria, en su trono de gloria y de majestad, se relaciona con usted y conmigo a través de su Santo Espíritu. Desde el nacimiento hasta la resurrección, Jesús era el Mesías de la historia humana, que vivió una vida perfecta, una vida agradable a Dios, y como la única persona, siempre hay que enseñarlo, predicarlo y repetirlo, que sobre la faz de la tierra vivió en completa armonía con la santidad y con la voluntad del Señor. En ningún acto de su vida fue pecaminoso. No tenía que ofrecer algún sacrificio por su propio pecado. Todo lo que hizo fue por usted y por mí. Y qué bueno que el Espíritu Santo te convenza hoy a usted de que necesita esa reconciliación con Dios y que tiene ahora en Cristo Jesús la mano de amor para ser naturalmente hecho un hijo de Dios. Así que también que desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, de esta experiencia humana en que Él vivió, ahora vive en el cielo con un cuerpo glorificado, con un cuerpo exaltado, con un cuerpo transformado, y que desde allí toca, unge, quebranta, ministra, asiste, llena a su pueblo con la virtud de su presencia y de su poder por medio del Espíritu Santo. Jesús es el bautizador en el Espíritu Santo. Juan el Bautista, cuando estaba predicando, dijo, viene tras mí uno que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cristo es el bautizador. Pero para ejercer esa otra parte de su ministerio celestial y espiritual, era necesario que regresara a la casa del Padre. Por eso ascendió glorioso y victorioso a la casa del Padre. Y ahora, desde allí, envió al Espíritu Santo. 10 días después de su ascensión, 50 días después de su resurrección, vino el Espíritu de Dios para quedarse en la iglesia, que es templo y morada del Espíritu Santo, en la vida de cada cristiano y en el conglomerado de la congregación de los cristianos. En Mateo 28, 18, el Señor Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en esa potestad
que Él adquirió y recibió por su obediencia y en su ascensión a los cielos fue glorificado, envió a sus discípulos, nos envió a ustedes y a mí, nos cobija a nosotros esta generación a ir a ser discípulos. Tema y lema de nuestro trabajo, a ir a toda criatura y predicar esta buena noticia del amor de Dios, a ir a todas las naciones de la tierra y enseñar esta verdad hasta lo último de la tierra. Esa potestad que nuestro Señor Jesucristo, de la que fue investido y revestido, la recibió y la puso en ejecución al ascender al cielo con las credenciales de su servicio aquí en la tierra y de su obediencia. Ya he dicho, su cuerpo transformado, pero con las señales del maltrato humano, de la maldad humana y también de la ofrenda de su propia vida, su sangre, sus heridas están allí en su cuerpo glorificado. Será, como dice el libro de los Salmos y el libro de los Cantares, el más hermoso de los hijos de los hombres. No hay otro igual a él, pero llevó las credenciales de su servicio, su trabajo y su obra. Hay gente que se preocupa por un certificado ante la sociedad, ante el mundo, pero lo más maravilloso es que la gente pueda recibir el testimonio de lo que estamos haciendo para gloria de Dios y que en el cielo se sepa lo que usted y yo hacemos en forma correcta, que glorifique y que adore el nombre del Señor. Por eso Jesús fue exaltado sobre todos los seres inteligentes que hay en el cielo, que hay en el ambiente espiritual de la tierra y debajo de la tierra. Inteligentes para el mal e inteligentes para el bien. Demonios inteligentes para el mal. Y bien, para el bien, los ángeles. La población celestial que mora en la compañía de Dios, que está allí. Jesús fue puesto sobre todos ellos en autoridad absoluta. No hay nada sobre la faz de la tierra que se pueda mover sin la autoridad que Cristo recibió y la potestad que le fue dada. Esa potestad también le fue entregada a la iglesia, pero no para manipular las cosas ni para buscar provecho financiero, económico y personal, sino para extender el reino de Dios, para llevar el mensaje de Jesucristo, para que se hagan prodigios y maravillas en favor de la gente que todo lo necesita, que todas las cosas están en emergencia y en necesidad de cada persona. Hay provisión, hay provisión. En la carta a los Efesios, capítulo 1, el apóstol hace una oración y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, capítulo 1, verso 15, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, porque para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo su poder y lo dio bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El señorío de Cristo está sobre toda la creación y sobre, ya he dicho, todos los seres inteligentes. No hay potestad de las tinieblas, del hombre, del infierno, de Satanás, de los demonios, que pueda levantarse contra el poder de Jesucristo y de alguna manera tratar de detenerle. Intenta, pero no. Y en la iglesia hay poder. Ahora, ¿cómo se disminuye el poder en la iglesia? Cuando el creyente y la iglesia viven en una forma pecaminosa. Cuando el pecado se permite en la vida del creyente, del ministro, de la congregación. Inmoralidades sexuales, hurtos, mentiras, engaños, trampas, indecencia, todas esas cosas que son pecaminosas, desagradables a los ojos del Señor, idolatría, hechicerías,
Pleitos, celos, iras, contiendas disminuyen el poder, la autoridad que le ha sido dada a la iglesia para proclamar el mensaje de Jesús y para traer las vidas a que conozcan a Dios y lo glorifiquen. No tanto para que sean sanas de sus enfermedades y para que tengan mucha provisión de los bienes naturales y terrenales. Sí, todo eso es una bendición, pero por sobre todo que sean investidos de la unción del Espíritu Santo para glorificar a Dios y alabarle por lo que Él es y por lo que Él hace. La autoridad de Cristo entonces trasciende, ya he dicho, a todos los mundos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús. Y San Pablo dice a los Colosenses 2, 9 al 10 que en Él estamos completos, teniendo entonces a Jesús a la diestra del Padre en su lugar de exaltación y de gloria. Estamos completos en Él. Lo que necesitamos es inclinarnos humildemente en su presencia y fortalecer nuestra vida de fe y creer que en Él está todo, que en Él de Él podemos recibir todo. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, que nosotros podíamos pedir, clamar al Señor y que Él habría de respondernos y que haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Nosotros, la iglesia, podríamos hacerlas. Y esas cosas mayores, naturalmente, en esta vida de fe. Porque como San Pedro dice en su primera carta, nosotros le amamos, le seguimos, le servimos sin haberlo visto. Y Jesús dijo, son bienaventurados los que sin ver creen y creyeron. Hoy, en este momento, creo y confío en el poder maravilloso del Señor, que hay gente y hay multitudes que están creyendo en el Señor Jesucristo. Algunos quizás ya en su lecho de enfermedad y de gran dolor, el Espíritu de Dios les revele, les ministre el amor de Dios, la obra de Cristo en el Calvario y puedan reconocerlo como Salvador y Señor y sean rescatados de las garras de las tinieblas, de Satanás y el infierno y de la perdición eterna. En Cristo la iglesia está completa. Necesitamos ejercitar esa vida de fe. Ahora, hay algo más maravilloso todavía. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo preparó el camino para que los salvos, el pueblo de Dios, los discípulos de Jesús, ascendamos a las alturas como Él también ascendió. Jesús dijo en San Juan capítulo 12, verso 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y esta honra que está prometida al servir y a seguir a Cristo es precisamente en la oportunidad y el privilegio que tiene el creyente, la iglesia, de ascender por la ruta que Jesús abrió. Hermanos, amigos, antes de la muerte de Jesús, antes de la resurrección de Cristo y antes de su ascensión, los espíritus de los salvos iban a un lugar llamado el paraíso. Pero desde que Cristo ascendió, abrió el camino de conexión directa a la casa del Padre, al corazón del Padre. Y cuando los hijos de Dios terminan su jornada en esta tierra, ya el camino está abierto para llegar a heredar la promesa dada a aquellos que valientemente creyeron en Jesús, lo confesaron, le amaron y le sirvieron en esta tierra. Ahora, en el sentido espiritual, hoy la iglesia de nuestro Señor Jesucristo le servimos y ascendemos a Él, a su presencia en adoración por la unción del Espíritu Santo. En el libro de los Hebreos se nos dice que ahora tenemos acceso libre al lugar santísimo y por esa bendición podemos entrar al trono de la gracia y suplicar gracia para el oportuno socorro, para el momento oportuno. Esta es una hora en el que los clamores y la súplica de la iglesia se tiene que oír en los cielos con gemido y quebrantamiento profundo por la agonía, el dolor, la desesperanza que está soportando y viviendo la humanidad. Aún familia cristiana, pueblo de Dios, oremos y reprendamos las potestades del infierno que están batallando para tratar de destruir y hacer daño aún
a gobernantes y personas que tienen un corazón noble, que quieren de alguna manera salir y ayudar a su pueblo, pero otras fuerzas oscuras, malvadas, perversas, dañinas, corazones malvados y malignos están buscando y quieren el daño para propios intereses, y esa es la obra de Satanás. La iglesia tenemos autoridad para someter y enmudecer estas fuerzas malvadas, inicuas de las tinieblas. Hoy usted puede ascender a la presencia del Padre con toda libertad por la ayuda del Espíritu Santo y el camino amplio que abrió nuestro Señor en su ascensión. Ahora, mis hermanos, la ascensión de Cristo nos da la garantía de que habrá y se producirá una ascensión literal y masiva de los hijos de Dios, de la iglesia del Señor, conforme fue la ascensión de Cristo. En el Antiguo Testamento se nos habla de dos personajes que ascendieron: Enoc, predicador y profeta del tiempo antes del diluvio, que predicó la justicia de Dios, invitó a la humanidad al arrepentimiento y no quisieron creer. Y el profeta Elías, un profeta de fuego y de poder, que convocó a la nación al arrepentimiento, tampoco le creyeron. Siguieron endurecidos en su idolatría, en sus hechicerías, en su inmoralidad, en sus injusticias, en su corrupción. Y el profeta fue llevado al cielo con un cuerpo transformado. Estas son cosas que están en la Biblia y las creemos como una garantía de que tanto lo del tiempo del diluvio como el profeta Elías, la iglesia de nuestros días, ascenderemos victoriosos. Y también con ellos los que ya han muerto, porque resucitarán victoriosos. Esa es una de las cosas maravillosas de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses nos dice el capítulo 4, verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esa es la esperanza del creyente. No es una esperanza imaginaria, no es un engaño de palabra, es la promesa de Dios, es la promesa hecha por el Señor. Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El sentir del Señor Jesucristo, mis hermanos y amigos, es que todos los conversos, todos los que se arrepienten, puedan estar con Él para siempre. Ese será el gozo inefable de toda la deidad y del cielo eterno, de todos los habitantes del cielo, el día que todos los redimidos ascendamos para estar por siempre con el Señor en este aspecto de la redención y de la salvación que adquirimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aparte de esas victorias y de esas bendiciones, la ascensión de Cristo también tiene otros aspectos de su ministerio ahora en el cielo. En el libro de Apocalipsis se nos dice: ¿dónde está Jesús ahora? Jesús ascendió a los cielos, y quedaron pensando los creyentes y meditando, y me figuro que en conversatorios y pensamientos y reflexiones, ¿dónde estará el Señor? Se fue y lo cobijó. La gloria de la Shekinah de Dios lo cobijó, porque Él subió voluntariamente, Él mismo subió, pero luego lo recibió la nube de la gloria de Dios, que en la Biblia se muestra como 7 veces se manifestó esta gloria excelsa desde los cielos, en ese resplandor glorioso. Allí lo recibió para ser exaltado y glorificado y recibido como el héroe de nuestra salvación. Pero ahora allí nuestro Señor en primer lugar es el intercesor y el abogado de su pueblo. En esta tierra Jesús cumplió el ministerio profético. Vino a predicar el mensaje completo y verdadero de la voz de Dios para el hombre. Jesús mismo fue el profeta de Dios en su primera área de ministerio. A la vez que era el Mesías, era el profeta de Dios. La palabra que Jesús predicaba, dice que la gente la oía y dice: nadie ha hablado como él. Los sacerdotes mandaron una comisión al templo para ver de qué forma lo ponían preso.
Y ellos regresaron y le dijeron a los sacerdotes, no pudimos, nadie habla como él. Porque la palabra de Cristo es palabra de vida que logra llegar hasta las partes más íntimas del ser humano y satisfacer sus necesidades espirituales. Pero ahora allí, nuestro Señor es el intercesor, es nuestro sumo sacerdote, es el mediador entre Dios y el hombre, entre el hombre caído y pecador, para reconciliarlo con Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5 y Romanos 8:34 también nos revela esta verdad de que el Señor está ahora cumpliendo esta labor ministerial en la eternidad. Ahora, nuestra esperanza, mis hermanos, está en el Cristo que estuvo muerto, que ahora vive, no en el que está ahí colgado, como lo adora la religión, y el que está postrado y cadavérico, no, el que tiene que limpiar de cada rato el polvo y la telaraña, no. La fe tuya y la esperanza tuya y la esperanza mía está en un Cristo que sí fue crucificado, sí fue sepultado, pero se levantó victorioso de la tumba y vive. Ahora Cristo vive. Bendito sea nuestro Señor. Y no está allí en el cielo perdiendo el tiempo. Está ocupado en todos los asuntos del universo. Y principalmente en todos los asuntos de su pueblo y de su iglesia. Porque Él fue puesto como cabeza, como autoridad máxima de la iglesia. No es ningún hombre de la tierra por títulos que tenga y aplausos que reciba. Y poder humano o político o económico que tenga. No. La cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, pero es mediador para que el pecador reconozca el amor de Dios y se pueda reconciliar con Él. Ese es el Cristo que predicamos, el que puede reconciliar y ofrecer perdón de pecado y justificar al hombre. Ahora también nuestro Señor Jesucristo ahora es abogado, es tu abogado y el mío, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, el cristiano, no vive una vida de esclavitud en el pecado. En el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan, él dice que todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero en esa vida, no practicante del pecado, en cualquier momento, usted y yo podemos tener alguna falencia, pero Cristo ahora es nuestro abogado. Hijitos, estas cosas os escribo, 1 Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que hoy usted puede reconocer que necesita al Señor y que en su pecado se puede perder y condenar. Hoy puede pedir su perdón y hoy lo puede recibir por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero además de esto, nuestro Señor Jesucristo ahora en el cielo manifiesta su poder omnipotente y omnipresente. Mientras estuvo con sus discípulos y estaba en Jerusalén, no podía estar en Nazaret, no podía estar en Galilea o no podía estar en Judea. Ahora sí puede estar en todas partes de la tierra, en todo el universo y en toda la vida de los cristianos. Él está, como dice Apocalipsis capítulo 1, en la visión que Juan tuvo del Señor glorificado, y dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y en una manifestación de gloria y esplendor lo vio el apóstol, a Cristo en medio de las iglesias, en medio de la iglesia. Él sigue, pero como dijo Mateo 28, 19 y 20, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la era humana. Está el Señor con su iglesia y con su pueblo. Hoy, de manera invisible por el Espíritu Santo,
Él está presente. Está presente en tu hogar, en todos los hogares y las casas y las familias que hoy escuchan este devocional, este mensaje. Ahí está presente nuestro Señor. Y vamos a creerle y vamos a presentar nuestro ruego y nuestra súplica delante de su santísima presencia. Entonces, mis hermanos, ya teniendo en cuenta esta gran verdad y este gran hecho del Señor Jesucristo, recordamos lo que también el apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, para que estemos ya motivados ahora para elevar nuestro ruego, nuestra oración. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, el Señor le dio a Pablo esta revelación precisamente sobre la ascensión del Señor Jesucristo. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió del cielo y luego pasó a las partes más bajas de la tierra es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Miren, hermanos, qué importante conocer este hecho trascendente del Señor Jesucristo y su ascensión. Pero queda una cosa todavía, muchas, pero una, porque entendamos, si estamos meditando en esto, en esta verdad, estaremos compartiendo esta palabra. Cuando Jesús ascendió a los cielos y los discípulos estaban mirando hacia arriba, como él no se fue súbitamente, no se desapareció, no. Ellos lo vieron, los bendijo. Dice Lucas que alzando sus manos los bendijo. Y ellos vieron cómo él fue ascendiendo lentamente hasta que lo recibió la nube de la gloria de Dios. O sea, el cielo se movió. Aleluya, la gloria del Señor se movió para acogerlo, llevarlo como el vencedor triunfante. Y los discípulos y apóstoles y todos se quedaron mirando. Y los ángeles le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros volverá otra vez, así como fue tomado. Mis hermanos, estamos prestos, cercanos de ascender también como nuestro Señor Jesucristo, como ya leímos en la carta a los tesalonicenses y también en el capítulo 15 de Corintios, y también en el sermón profético del Señor, el día del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán en el campo, una será tomada, otra será dejada. Dos moliendo, una será tomada y otra será dejada. Dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y otro será dejado. El creyente se va. El creyente que anda en santidad y en obediencia se va. El creyente que anda mediocre o el que no ha querido creer tendrá la gran sorpresa de quedarse para soportar los sufrimientos de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Sufrimiento que no ha habido ni habrá jamás después de ese periodo tan espantoso que se acerca para la humanidad. Por eso es ahora la hora de rescatar, la hora de escapar, la hora de acudir al Señor, la hora de reconocer todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Él te ofrece. Que inclina tu corazón en este momento, usted hermano, que ama al Señor, y dígale: Señor, manténme fiel en tus caminos. Y usted que está dudando, reconcíliese con el Señor. Oramos por todos nuestros ruegos. Padre, te ruego por esta hermosa congregación, por este pueblo que está en sus casas, en sus hogares y que oye la palabra. Te pido, oh divino intercesor, divino abogado, divino Señor, que perdone el pecado de todos aquellos que lo reconocen, lo reconocemos, y nos limpies con tu sangre preciosa, y que envíes el poder y la unción del Espíritu Santo sobre tu pueblo, para que esa unción nos haga más que vencedores, y que también traiga sanidad y operes milagros por medio de tu Santo Espíritu, y que también señales hombres y mujeres como dones tuyos para la iglesia, a fin de que sean profetas, evangelistas, pastores, maestros, instrumentos
de tu mano para la predicación y la enseñanza de tu evangelio, y que podamos hacer este trabajo que queda, este tiempo que nos queda, de una manera rápida y eficaz, la obra de la evangelización, porque sabemos que el tiempo está corto. En Cristo Jesús, bendice grandemente a tu pueblo esta semana, y en este ruego que tenemos hasta Pentecostés, úngenos para clamar en el espíritu de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias. Qué gran gozo haber pasado con ustedes juntos, y no se olviden seguir en este clamor. El saludo de mi esposa, de todo cariño, mi esposa Rebeca, y el mío propio, y abrazos grandes en el Señor. Pronto vamos a tener la oportunidad de encontrarnos. Muchas gracias. Sigamos juiciosos, obedientes, cuidadosos y prudentes en todo lo que hagamos y digamos para ser de bendición. Dios los bendiga.